Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles, es un gusto, es un placer, es un honor y es un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes, que nos abras la puerta de tu casa, nos permitas entrar hasta lo más íntimo y poder compartir contigo este tiempo, compartirlo con tu familia y poder juntos aprender acerca del corazón de nuestro Dios, acerca de los propósitos de Dios para su iglesia y que podamos cada día, como dice la palabra, ser transformados y poder ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Tú sabes que disfrutamos mucho estar aquí en este lugar y te damos muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, deseando que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Gracias por hacer espacio en tu ajetreada agenda para compartir este tiempo con nosotros. Pastor David, te saludo esta noche. Buenas noches familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar ya esta noche con ustedes, miércoles, mitad de semana. Gracias por conectarse, por tomarse estos minutos. Sé que a veces tenemos muchas ocupaciones a lo largo del día, pero el que tomes estos minutos, juntes a tu familia y estén recibiendo esta enseñanza, de verdad que lo agradecemos y lo valoramos mucho. Y pues bueno, solo pedirle a Dios que nos guíe en esta noche. Va a ser una noche especial. Vamos a tener un tema y un tiempo muy especial, así que no te desconectes, mantente conectado hasta el final de nuestra charla. Y bueno, aprovecho de una vez para recordarles, familia, que ya reanudamos nuestras reuniones presenciales los días domingo. Así que te invitamos a que puedas estar con nosotros en San Juan del Río. Tenemos dos horarios, 10 de la mañana y 11:45, en Tequisquiapan 11 de la mañana, 12:45 y en San Francisco a las 12 del día. Así que bueno, tú sabes los horarios, solo te pedimos que traigas tu cubrebocas y permanezcas durante toda la reunión con él. Y pues vente a la iglesia, te esperamos, no sabes cuánto, te extrañamos y queremos volver a verte. Así que te esperamos ya en nuestras reuniones presenciales. Así, recuérdanos los horarios, Pastor David. San Juan del Río, 10 de la mañana, 11:45, Tequisquiapan, 11 de la mañana, 12:45 y San Francisco, Estado de México, 12 del día. Y bueno, solo para recordarles también, mujeres, este sábado es la última clase del curso que están tomando con Maggie, última clase, así que no te lo pierdas, ya es la última sesión de este tiempo. Sábado 9 de la mañana, te esperamos ahí y jueves mañana a las 8 de la noche con nuestro tiempo de oración y de adoración. Así es. No te lo pierdas, por favor. Y bueno, como decía el Pastor David, esta noche es una noche muy especial para nosotros. Vamos a tener un tiempo magnífico. Dice los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que yo estoy segura que esta noche va a ser una noche buena y deliciosa. Así es. Porque tenemos gente con nosotros. Tenemos hoy, esta noche, a una pareja de amigos entrañablísimos. De verdad, yo quisiera, iglesia, que tú pudieras sentir el cariño que tenemos por esta pareja de amigos, más que compañeros de ministerio, son amigos y Dios nos ha enseñado a quererlos, a apreciarlos, a amarlos y ha vinculado nuestros corazones de una manera fabulosa. Hoy los tenemos esta noche con nosotros y de verdad les agradecemos infinitamente que hayan hecho espacio en sus actividades, que vengan desde su casa para compartir con nosotros este tiempo. Déjame presentarte, familia Transformación y Vida, al pastor Javier Muñoz Co. Javi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y a su esposa, Suail Canul Santamaría, mejor conocida como Su. Claro, sí, tiene un nombre bien difícil. Yo no sé si es Suail, Suheil, Su para no batallar. Para no batallar. No nos confundimos. Claro, y más es fácil. excelente. Claro, Y así es, Javi y Su. Así de fácil. Ellos son los pastores de la iglesia Generación de Honra en la ciudad de Querétaro. Y hoy están aquí con nosotros. Hemos estado varias veces, hemos tenido el privilegio de estar con ellos en la congregación allá en Querétaro, una congregación hermosa
Yo se los he dicho muchas veces y sé que David comparte conmigo este sentimiento. Cuando estamos con ustedes nos sentimos en casa. Así es. Ustedes siempre han sido tan amables y nos han tratado con tanta cortesía y tan hospedadores y tan maravillosos que nos hacen sentir como en casa. Y ahora tenemos el gozo de poder tenerlos con nosotros. Javi y Su, bienvenidos. Gracias, Muchas es gracias. un honor poder estar con ustedes compartiendo este gran momento. Así muchas es. muchas gracias. Ya queríamos, ya nos hacía falta. Ya, yo le decía a Maggie, ya necesitamos hacer algo con ellos porque hemos ido muchas ocasiones con ustedes a su iglesia, pero aquí Transformación y Vida no los conoce, no han tenido la oportunidad de que puedan estar entre nosotros. Sé que en este tiempo es difícil ahorita con la pandemia, pero bueno, mira, qué mejor que en una buena charla podamos estar juntos y también la iglesia pueda conocerlos. Transformación y Vida siempre es una iglesia que abre su corazón, abre su espíritu a buenos amigos como ustedes, y sé que pronto los adoptarán como parte de la familia. Sí, nos encantaría. Sabemos que como pastores pues es bien complicado a veces separarse un domingo de la iglesia, pero Dios pondrá la oportunidad de que puedan estar un domingo acá con nosotros y puedan ver a la iglesia en acción. Así es, así es. Claro que sí. Sí. Pues nos sentimos muy, muy contentos de estar aquí en Transformación y Vida. Es un honor que nos hayan invitado y también nosotros les amamos entrañablemente desde aquel tiempo, ¿se acuerdan? Desde ese día en Querétaro, Sí, en ese amigo. Ya varios años, Sí, ya varios varios años. años. Muchos años. muchos años y han sido ustedes parte de una transformación que también tuvo la iglesia, y les agradecemos tanto, también les amamos, son amigos entrañables y siempre pensamos en ustedes, siempre estamos diseñando cosas para poder compartir, sí, para poder estar. Sí, y nos sentimos honrados de eso, y como decías, Javi, justamente hemos podido compartir con ustedes ese proceso de transición que su iglesia local ha sufrido, pues hasta con el nombre, ¿verdad? Sí. Porque hasta un nuevo nombre Un Dios nuevo les nombre, dio. sí. Y un nombre muy bonito y muy interesante, Iglesia Generación de Honra. Tal vez podrían platicarnos así bien rápido cómo es que surge este nombre para la iglesia. Pues mira, dado a que queríamos hacer algo nuevo, nuestro pastor nos dice, piensen en un nombre nuevo, porque ustedes es una generación diferente que ya posteriormente platicaremos por qué llegamos hasta este punto, ¿no? Pero Generación de Honra viene de un pensamiento de nuestro pastor y nos dice, van a ser una generación que honra a Dios, una nueva generación. Entonces de ahí surgió la idea de una generación nueva, diferente. Hubieron varios nombres en la terna, pero Generación de Honra fue la que Dios también ganó. el que ganó, que Dios nos puso ahí, y como tal somos Generación de Honra en Querétaro, y bueno, es un poquito de la historia del nombre. Y muy acertado, el nombre, muy acertado. Cuando nos lo compartieron, me encantó, creo que marca efectivamente lo que están viviendo o lo que vivieron, y esta nueva generación que lo que buscamos es honrar a Dios. Así es, esto fue algo que creemos y así lo tenemos muy, muy en claro, que fue puesto en el corazón de nuestro apóstol, que es nuestro pastor, el pastor David. Dios... Pero no este David, otro David. Otro David. David. Sí, él es mi Él es David el- y él es este el es pastor David. David. El apóstol David Humberto Chijoil, de la ciudad de Campeche, es la cobertura que nosotros tenemos, y Dios puso en el corazón, ese me acuerdo perfectamente, era un evento que teníamos en la iglesia como un aniversario, Que fueron Y- invitados precisamente. Exactamente. que ahí estuvimos. y Dios, estuvimos buscando el nombre y Dios puso en el corazón de nuestro pastor ese nombre, y dijimos, de verdad, Señor, es necesario. Y hoy podemos entender por qué ese nombre de Generación de Honra después de tantos años, y estamos viendo lo que está sucediendo hoy en día en a nivel mundial, ¿no? Podemos decir. Y sí, y yo veo cómo el nombre va muy ad hoc con la identidad de la iglesia.
O sea, nosotros que conocemos, que tenemos el privilegio de conocer su iglesia local, a la gente a la que ustedes pastorean, definitivamente el nombre de Generación de Honra le queda, pero perfectamente, como anillo al dedo. Sí, de verdad. Sí, es lo que procuramos en el Señor. Ha sido un tema de largo caminar, ¿no? en la iglesia desde que nosotros empezamos, y bueno, y contar un tema que a final de cuentas, antes de que se llamara Generación de Honra tenía otro nombre, se llamaba Iglesia del Señor, y pues por algún tema, una situación, ahí tuvimos que salir nosotros de la iglesia, siendo su papá de ella pastor. Entonces Dios nos llevó a otro lado, porque Dios tiene siempre planes y propósitos. Los pensamientos de Dios nunca son nuestros pensamientos. Dice ahí la Biblia que los pensamientos de Dios son mucho más altos, de otro alcance. Dios tiene pensamientos de alcances largos y altos y magníficos, y nosotros pues en ese momento no entendíamos por qué tenía que ser de esa forma. Entonces Dios nos lleva a otro lugar, a ser restaurados, a ser enseñados y encontrarnos con Él, y a final de cuentas cuando porque Dios nos dice regrésate porque es tiempo, ¿verdad? Tú te acuerdas de ese tiempo que yo te dije, ¿no? Dios me dice que hay que regresarnos. Le oramos, no fue de que hoy llegué y ya me voy, ¿no? Pasamos un tiempo, pasamos un momento, oramos, le pedimos al Señor, y en ese lugar que estábamos, en una iglesia que Dios nos permitió ser sanados, restaurados, y ahí pudimos nuevamente encontrar ese sabor o ese tema de servir al Señor, ¿no? Ese amor por servirle, ¿sí? Porque nosotros servíamos al Señor. En ese tiempo yo estaba en la alabanza, yo dirigía el grupo de alabanza. No sabía tocar un instrumento, pero ya después aprendí, Sí, yo cantaba nada más, ¿no? Pero bueno, entonces aprendimos. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Aprendimos a tocar un instrumento porque pues así era, bueno, a mi forma de ver es algo que uno tiene que estar dispuesto a aprender al estar ahí. Salimos, pero el Señor siempre tiene buenos planes, y preparó nuestro corazón. No sé si... Es interesante esta parte de su historia que nos platican, porque justamente si algo admiramos en ustedes como pareja, como ministros, y nosotros que hemos podido pues conocer un poco de su historia, sabemos que no ha sido fácil. Su camino, su trayecto, tanto como cristianos y también como familia, y por otro lado como ministros, han tenido momentos complicados, han vivido crisis fuertes, no ha sido fácil, pero si algo admiramos en ustedes ha sido su perseverancia, ha sido su constancia, y que a pesar de trancazos, golpes, caídas y muchos conflictos, ustedes siguen fieles y aman a Dios igual que al principio. Nos están contando justamente cómo hace varios años, siendo tu papá el pastor de la congregación, ustedes son expulsados de la iglesia. Tu hija del pastor. Y así no precisamente estabas en pecado, ¿o sí? No estaba en ¿Y qué pecado. expulsión? Sí. Por lo que nos han platicado, qué forma de correrlos. Fue difícil. Es muy difícil vivir todas estas etapas de la Claro. vida, ¿no? Porque pues yo salí a la edad de 17 años de la ciudad de Campeche, llegué a la ciudad de Querétaro a servir al Señor. Para que tu papá pastoreara la Mi papá lo iglesia. envían de la ciudad de Campeche aquí a Querétaro a pastorear la iglesia. Lo enviaron como prueba un mes, empacamos nuestras maletas y nos regresamos, y le dijo el pastor, nuestro pastor David, Chi, ¿por qué nos regresábamos? Que quién le había dicho que se regresara, ¿no? Entonces le dijo mi papá, pues es que usted me mandó unas vacaciones, o sea, nada más a ver la iglesia. Y le dijo, no, el Señor me dijo que ustedes se van a ir. Fue algo muy bonito, porque yo a la edad de 16, 15 años vine por primera vez a un congreso de alabanza aquí en la ciudad de Querétaro. Cuando yo llego, yo le dije al Señor, cuando vi Querétaro, yo dije, Señor, esto me encanta, Campeche no me gusta. Y de allá eres. Y de ahí soy. Y yo decía, no sé si es la cultura, la gente, o sea, yo no sabía qué era, ¿no? Pero Dios ya estaba poniendo en mi corazón este lugar. Yo decía, Lo que pasa wow. es que tienes que decir lo que aquí
te Te conoció a ti. Me conoce, o sea, lo que Pero pasa es que lo pero tienes que no. decir, lo tienes que decir. O sea, volteaba a ver a Javi y decía, me encanta. me encanta, Me encanta Querétaro. No, porque él no lo conocía en ese pero, tiempo. pero me ibas a conocer, o sea, y menos, sí, te ibas a claro. desarraigar de acá, ¿no? Bueno, señor. ¿Por Sí, qué, bueno. señor, lo hiciste? Perdón, ¿eh? Así es su, así es su, Así así es su. soy. Y es Modo. parte de su encanto y de lo que hace que cautive a quien la conoce. No, y entonces cuando yo vengo a este lugar a esa edad, yo feliz, ¿no? Cuando mandan a mi papá 1 año, 2 años después de ese congreso de alabanza, pues yo estaba encantadísima, feliz, porque yo venía a este lugar a servir. Fue una situación un poco difícil, les somos sinceros. La cultura del lugar donde somos es muy diferente a la cultura de aquí del centro. Batallamos mucho, sinceramente, en la forma de hablar, palabras, cosas, situaciones, ¿no? Es más, Que todavía te sigue traicionando el me acento. sigue traicionando un poquito, pero ya no digo nada de esas Costumbres, cosas, ¿no? comida. Costumbres, comida. O el chichito de la comida. Ah, no, esa palabra. Son palabras mayas, no son groserías. Entonces son cosas que lamentablemente mi mamá y mi hermana pues les dolió mucho dejar la familia, sus amigos y todo, pero yo no. Y me encantó llegar a la ciudad. ¿Están viendo la película de la India María, el que no corre y vuela? Así era yo. Yo llegué con mi caja de detergente Roma Tus guarachitos de 3 hoyos. Sí, así, me paraba en la avenida Zaragoza y yo decía, aquí me van a matar. Ay, Porque era un tráfico para mí, o sea, feo, porque ya en Campeche, pues no hay ese tipo de tráfico. de locos. No había. Entonces, Al volante. No había. No había, porque ahorita es una locura. Es otra cosa, ¿no? Pero ya creció ya después de tantos años, 20 y tantos años, ¿no? Pero entonces sí fue algo muy padre, ¿no? Entonces nosotros llegamos, servimos aquí, ¿no? Entonces, el hecho de que en una iglesia, por intereses por intereses de la gente, el que yo voy a hacer, yo voy a decir, yo voy a hacer aquí, y todo eso, a veces a uno como líder, porque en aquel entonces era mi esposo el líder de alabanza, líderes de jóvenes, fuimos líderes de células y todo. Pues lamentablemente yo era líder del grupo de artes, entonces pues afectara nuestra vida, ¿no? Nosotros hubo un problema, una situación, la cual decidimos salir también de la iglesia para no afectar las almas. Yo siempre he dicho, ustedes cuando llegan a un lugar, a una iglesia, no son sillas, no son mesas, no son muebles, son almas a las cuales tenemos que dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Y con esta situación que se movió, fue algo muy difícil, lo lloré. Como hija de pastor, vino desánimo a mi vida. Oye, la reacción de tu papá, ¿te Fue guardar parece que silencio. fue justa, injusta hacia ustedes? ¿Te la esperabas? No me la esperaba de esa forma, porque fue guardar silencio, conociendo yo a mi papá quién era, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero fue guardar silencio y apartar de todo, ¿no? O sea, de toda la situación, ¿no? Entonces, pues hay dolor, uno como hijo, porque antes, desilusión, sí, ¿no? antes de un ministerio, antes de un pastorado, antes de un liderazgo, pues está la familia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué sucede? Entonces para mí fue muy difícil salir, pero yo le dije a mi esposo, porque quiero que lo sepan, a veces, hermanos, pensamos que, ay, ¿cómo se van a desanimar los hijos de los pastores? Ay, ¿cómo el pastor se va a desanimar? No. Ni O sea, pasa eso, ¿no? yo no Ya quería tenían ir. hijos en ese tiempo. Sí, Sí, ya estaba Abby y Tu hija mayor. Sí. mi hija mayor, Abigail, estaba y De Marquitos. hecho, ella también, bueno, aprendió a tocar, bueno, con el propósito, ¿no? De que sirvieran, tocar el teclado y, bueno, sucedieron muchas cosas. Sí, Ajá, o sea, fuertes. lamentablemente nos hicieron salir. O sea, salimos y yo le dije a él, no quiero ir a ninguna iglesia porque, como ustedes comprenderán, Suail Canul era muy conocida en varios lados, porque yo enseñé a varias iglesias arte en Querétaro. Ajá. Entonces iba a una iglesia, hola, ¿cómo estás? Y tu papá y yo,
Sí. No me hables de Trago amargo, ¿Sí? trago amargo. Entonces a mí me daba mucha pena. Yo decía, ¿qué voy a decir? Qué fuerte. O sea, sí. era muy difícil para Sí. mí. Entonces, la verdad, les voy a ser sincera y honesta. No iba a ninguna iglesia, me quedé en mi casa, lloraba y veía a Chabelo todos los días. O sea, no saben, o sea, disfruté a Chabelo como ustedes no tienen ni idea. Ni cuando eras niña. Ni cuando era niña. Claro. Porque para mí, o sea, el domingo en la iglesia era estar desde la mañana, Claro. en la tarde, sábado en el ensayo, hacer limpieza en la Sí, iglesia. O sea, sí. estar todo el día, de todo el fin de semana fuera de casa. Pero Dios no los dejó así. No. No, Ajá. no. Eso es importante. Es que Dios tiene sus recalcarlo. propósitos. A veces no entendemos y a veces tienen que pasar este tipo de movimientos que Dios hace. Los movimientos de Dios a veces no lo podemos entender. Inexplicables. Pero radicaba también mucho en que si nosotros nos hubiésemos desanimado, decir no quiero saber nada de ti, Señor, entonces el propósito de Dios no se cumple. La perseverancia en todo esto es que hay que creerle a Dios. Claro. Hay que creerle a Dios y no fue un tema fácil, ¿eh? Nos tuvimos que ir a otro lado, igual servíamos. ¿Qué quiere decir que vencieron esa desilusión, venciste ese temor y dijeron necesitamos estar en una iglesia? Pasó un Sí, tiempo, pero pasó sí. un tiempo, pero yo a él, cuando nosotros nos apartamos, yo le decía a él, No pecamos, porque No, eso es no, importante. Nos apartamos de ir a congregarnos, pero escuchábamos, etcétera, ¿no? escuchábamos y todo, Pero el corazón. no escuchaba a Juan Gabriel, ni a Paquita la Nada, del Barrio, nada, nada. Entonces, Solo Chabelo. Solo Chabelo Chabelo veía. Era con lo las Nada catafixias. más, con las catafixias. lo más pecador que vio Lo más que Chabelo. llegué. Entonces, yo a él le comenté, amor, pues yo creo que Dios nos ha dado un llamado, yo creo que Dios nos ha llamado a algo y métete a estudiar un instituto bíblico, le dije yo a él. A pesar de que yo no quería ir a ningún lado, yo interesante. motivaba a él y le decía, métete a estudiar. Es Entra. decir, por su cabeza nunca pasó el pensamiento de ni de alejarse ni de dejar de servir a Dios. No. A pesar No, de aunque de todo. es que había un gran dolor. Y Sí, yo creo que Dios, y Dios tenía que sanar Dios tenía que ese hacer dolor. algo. Sí, Dios nos llevó específicamente a un lugar a poder sanar Ser el dolor. sanados, sí. Veníamos como esto yo siempre lo ejemplifico así, veníamos como en un desierto, sin nada, secos, todo esto, y llegas a un oasis. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues tomas agua, te empiezas a sentir y Dios empieza a tener ese Restaurar. proceso de sanidad. De ¿sí? restauración. De restauración. Miren, siempre los temas, cuando hay temas familiares, conflictos, no son temas fáciles, sobre todo porque estaba involucrado su papá. Líbranos Dios de juzgarle, ¿no? No sabemos nosotros cuál haya sido su motivo por él actuar así. Él y Dios lo saben, ¿no? Entonces, pero lo que sí entendemos es que aún a pesar de todo eso, Dios nos hizo madurar en muchos aspectos de nuestra vida. A depender no del papá, no de esto, no del otro, dependíamos, y esa era nuestra palabra, ¿no? De Dependemos Dios. de Dios. Al 100% de Dios, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, nunca hubo el hecho, mi desánimo era el no querer ir a un lugar, porque qué explicación iba a dar, ¿no? O sea, como decir, ¿por qué estás aquí? Hasta si tú por tienes una proteger a tu iglesia? papá, tal vez, ¿no? Por proteger a mi familia, por proteger a mis hijos, por protegerme Por yo testimonio. aún, no, por testimonio. Yo decía, no, o sea, ¿cómo puede ser? Pero nunca fue desánimo en el aspecto de decir, yo ya no quiero saber nada de Dios, Dios nada para mí. No. Al contrario, era un motivo de poder buscarlo y entender. Si algo he aprendido a pesar de todo lo que hemos vivido es nunca preguntar por qué a Dios, siempre es dar gracias a Dios por todo lo que sucede a mi alrededor. Claro. Y entonces esa es una de las cosas que pues aprendimos en esa etapa. Y él entró a estudiar y es real, fuimos a un oasis. Llegamos a una iglesia que se llamaba Oasis de Esperanza, Mira. Qué increíble. Manantial de vida. Y eso Dele fue su lo que presencia. Para sintieron nosotros ustedes. eso fue. Wow. Un oasis y un manantial donde la verdad les voy a ser sincera, a mí me llevaron engañada. Sí, sí. Nada más omití decirte a dónde íbamos. Porque Le dije, él vamos a estaba estudiando en desayunar. el Instituto Bíblico. Y sí la llevaste a Sí, desayunar, le pero dije, ahora después del vamos. culto. Pero no, eso fue lo peor. Me dice,
él estaba ya yendo al Instituto Bíblico a esta iglesia que se llama Oasis de Esperanza, Manantial de Vida, en su presencia de vida, y le decía el pastor que también lo conocemos, que fue un pastor que fue líder de jóvenes de Javier, que fue líder de jóvenes Cuando era joven, cuando Javier. era yo joven y cuando yo también llegué a la iglesia. Él se reunía en la iglesia donde nosotros estábamos pastoreando. Mis papás estaban pastoreando. Entonces, yo creo que le decía a Javier, trae a Suail, no es que no quiere ver a nadie, trae a Suail, no es que no quiere. Yo creo que eso le decía hasta que un día se animó y me dijo, te invito a desayunar barbacoa. Y Suail se puso un pants, unos tenis, una playera y no se maquilló. Y te llevó a la Y me iglesia. llevó a comer barbacoa. Pero saliendo de ahí, me dice, te voy a llevar a un lugar, y veo que agarra, y yo le dije, pues, ¿a dónde vamos? Yo no conocía dónde estaba la iglesia. Y cuando veo que llega y se estaciona, yo casi, les voy a ser sinceras, hermanos, Lo divorcio. lo quería ahorcar. Suail, ¿cuándo iba a ir a una iglesia en pants, en tenis? De verdad, nunca, porque yo sabía que teníamos que dar lo mejor para Dios. Tenemos que dar lo mejor. Entonces yo le dije a él, ¿por qué me hiciste esto? Y me dijo, nada más hoy, y ya si no quieres regresar, no regreses. Pero nada más hoy Dios habló a nuestras vidas. Y yo era la primera que estuve llore y llore, dejando que ese dolor que yo sentía en ese momento, Dios pudiera entrar y Dios ministrara mi vida y Dios pudiera hacer las cosas. Y pues aquí estamos y seguimos. Sí, es increíble poder mirar cómo a veces suceden situaciones en nuestra vida, a veces hay cosas que pasan a nuestro alrededor, pero a veces reaccionamos en contra de Dios, ¿no? Cuando ciertamente todo lo que vivimos a nuestro alrededor, sea bueno, sea malo, sea por cualquier situación, dice la palabra que todo Dios lo hace a que funcione para bien a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. Entonces, qué interesante es lo que nos comentan, porque podemos ver cómo a final de cuentas, a pesar de vivir por situaciones difíciles, nunca fueron en contra de Dios. Es decir, puedes a lo mejor batallar con la familia, con situaciones del trabajo, de mil cosas, pero nunca contra Dios, ¿no? Y eso es lo que a veces la gente cae en ese juego del enemigo, porque obviamente lo que el enemigo quiere es hacernos separar de Dios, ¿no? Y hay, mete situaciones en nuestra vida muchas veces que nosotros las visualizamos de tal manera y al primero que le echamos bronca es a Dios, ¿no? Entonces, qué interesante que a pesar de lo que vivieron, porque seguramente, digo, ahorita nos lo están contando muy rápido, muy express, pero definitivamente no ha de haber sido un tiempo fácil, fue un tiempo difícil, complicado, familiar, en la iglesia, en muchas situaciones con ustedes, pero cómo finalmente su mirada, como dices tú, nunca fue un reclamarle a Dios, nunca fue un ir en contra de Dios. A lo mejor sí las cosas, la gente, las situaciones, había que sanar, había que restaurar, había que perdonar, pero bueno, esos son procesos que humanamente vivimos, pero finalmente sabemos que Dios está al control de todas las cosas y como decías tú, Javi, finalmente el vivir por cada una de estas cosas es parte del cumplimiento del propósito de Dios, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que a pesar de esta situación, no pararon las cosas ahí, no pararon las situaciones complicadas, porque bueno, finalmente, por lo que sabemos, bueno, después de un tiempo regresan a la iglesia nuevamente con su papá, ¿verdad? A la iglesia del Señor, regresan nuevamente a estar en casa con sus papás, en la iglesia y bueno, ahí, a trabajar en la iglesia, ¿no? Ellos. Habrá que decir que donde estuvimos en la iglesia también estuvimos trabajando, ¿eh? O claro, sea, Dios claro. siempre nos pone y nosotros siempre en eso, platicamos con los pastores, me dijo, mira, en lo que estás aquí, ayúdanos, hacemos, y estuvimos trabajando, estuvimos sirviendo al Señor, también al margen de estarnos pues preparando a la par, el pastor, que el pastor también sabía y era un proceso, y bueno, y él fungía también como pues maestro en
en la Facultad de Teología. Y bueno, a final de cuentas, Dios nos lleva, nos habla, dice, es momento, es tiempo, platicamos con el pastor, nos fuimos en bendición, oraron por nosotros, regresamos, yo sí llegué, yo quiero confesar esto y lo voy a decir, nomás va a quedar aquí entre nosotros. Aquí nomás entre nosotros cuatro. Queda. Sí. Yo llegué, porque yo estaba en una zona de confort allá, y yo llegué y me fui y me encerré al baño. Yo me sentí muy triste. ¿Cuando llegaste a la iglesia? Sí. ¿Por primera vez? Llegamos, hagan de cuenta, llegamos un domingo, así como ella dice, en tenis, así. Y luego nos dicen, bueno que llegan, etcétera, ¿no? Y después platicamos con su papá, ya nos vamos a estar congregando. Y ok, qué bueno. Pasó el tiempo, pero yo no me... Estás como en esa etapa que estás como en stand-by, ¿no? Digo, bueno, Señor, si yo ya estaba sirviendo allá, ¿para qué me haces venir acá? Fui, me acuerdo, ¿verdad?, que te comenté, fui al baño, dije, me puse triste, Señor, ¿por qué me haces regresar aquí? Mira esto, el otro. Me escuché claramente la voz de Dios en mi mente, me dijo, espérate y en tu momento lo verás. Esa fue la única palabra. Y seguí yo preguntándole a Dios. Ya nunca más me volvió a contestar el Señor. Con eso fue más que suficiente. Regresamos y empezamos nuevamente a servir a Dios en la alabanza. Y después etcétera. de un tiempo. Sí, después de un regresamos tiempo. nosotros a casa, el pastor donde estuvimos en Oasis de Esperanza, él sabía que íbamos por un proceso de sanidad, la cual Dios cumplió y Dios hizo y Dios puso y nos puso a servir y a trabajar. Exacto. Entendimos que en las malas relaciones familiares ¿Hay maldición? hay No, maldición. dice Malaquías en el último. Entonces, eso Dios nos hacía llegar a nosotros, porque pues ustedes entenderán, si había una relación con papá y mamá, pero de Dios te bendiga. Pero de bye, cordial. pero no cordial. Algo se había roto Sí, finalmente. o sea, no había una relación de que yo pudiera decir, voy a casa de mis papás. Claro. O sea, no. Y mi hija, mi nieta, la nieta, pues ellos querían a lo mejor ir a ver y todo. Entonces, había una relación nada más de buenas tardes, Cordial. nada más. ¿Sí? ¿Cómo los recibe la iglesia cuando llegan? Pues nadie nos conocía. Ok. Porque Algunos nos conocían. Algunos nos conocían. Habían claros oscuros, ¿no? En esto. Ajá. Sí, Sí, hubieron es claros que oscuros. había gente que ubicaba su AIL por comentarios o pláticas, ¿sí? Ya. No sé si de mi mamá, de mi papá, Así de la de, el iglesia. pastor tiene una hija. O tiene otra hija. Entonces no sabían cuál era la hija pródiga, ¿verdad? Pero ya había llegado. Entonces, pero no me dieron vestido ni anillo, que fue lo Nada, peor. nada, Yo amiga. esperaba eso. Venía pero después, es que venía después. Sí, todavía. Entonces, conocían a su ahí porque la iglesia, pues lamentablemente con toda esa situación que vivió, pues mucha gente se fue y otra gente permaneció. Es decir, que fue una crisis general para la iglesia, no solo para Sí, ustedes. fue un sino- tipo Fue una situación, se formó complicada. otra iglesia. De ahí se formó otra iglesia y bueno, Bueno, entonces, pues lamentablemente, pues había gente que sí me conocía y me abrazó. ¡Ay, qué emoción! Qué bueno que regresaron! Y había otra gente que decían, ¡ay, esa es la hija del pastor! O sea, como diciendo, ¡oh! Pero no sabía pues no sabía qué comentario tenían o qué les dijeron o cómo se los dijeron, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y el pastor los restaura? ¿Les da un No, lugar especial? estuvimos 6 o- meses. Nosotros un poquito sin a- menos, ¿no? Como 4. 4 o 5 meses, más o menos. No fue instantáneo tampoco, porque nosotros llegamos y empezamos a asistir como cualquier Oveja. persona, cualquier oveja de la iglesia, a estar ahora sí que cumplir con las responsabilidades que yo tenía en esta casa, ¿no? O sea, como oveja de esa casa, como hijo de esa casa. Entonces nosotros empezamos a venir, llegábamos, nos sentábamos, no hacíamos nada, hasta que el pastor, yo creo que dijo, ¿verdad? Entonces si vienen en serio, no vienen a llevarse a mis ovejas, a no decirte a mi papá. Entonces, pues como que habló con Javi y ya fue que le dijo, necesito que me ayudes con el Ministerio de Alabanza nuevamente. Y pues ahí fue donde él me bajó y me dijo, sí lo voy a hacer. Y le dije, ay Dios. Sí, habría que poner en contexto que el Ministerio de Alabanza en ese momento había sufrido algunos pues descalabros y bajas. Algunos hermanos que hacían la alabanza se habían retirado de la iglesia. Pues no había ministerio de alabanza como tal, entonces fue que empezamos desde abajo y a trabajarle con las personas, con los hermanos que permanecieron y los que después llegaron, ¿verdad? Y
pues bueno. ¿En qué momento y cómo se da la transición para que queden ustedes como pastores en la iglesia? Porque, bueno, cabe hacer la aclaración de que la iglesia de la que estamos hablando, que originalmente pastoreaba tu papá, es la iglesia que ahora ustedes pastorean. Sí. Así es. Obviamente con esta transición que Dios los ha pasado, pero finalmente es esa la Y iglesia. después de muchos años. Y después de también. muchos años. Sí. ¿Cómo se da esa transición? Mira la transición, yo creo que en el corazón de su papá, del pastor Rogelio en ese tiempo, ya estaba él el que pudiéramos nosotros pastorear y ayudarle, pero tardó un año, ¿no? Como un año aproximadamente. De que llegaron De que ustedes. llegamos nosotros, pero como nosotros ya habíamos estado en todas las áreas de la iglesia, antes de irnos, perdón, eso no lo comentábamos, pero nosotros ya teníamos, aparte de ser líderes de la alabanza, teníamos un cargo de ancianos. Se nos restituye al ancianato primero y después él nos comenta, oye, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer lo posible para que tú puedas... los consejos que siempre dan los pastores, acércate a la gente y que te vayan conociendo, y etcétera, ¿no? Entonces, nos llama al pastorado, pero al lado de él como un pastor adjunto o un copastor, ¿sí? Entonces, fue que él un pastor asociado, ¿no? Y nos encargamos de ciertas cosas, ¿no? Pero él siendo de todos modos el pastor principal, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, él tomaba las decisiones y nosotros apoyábamos en diferentes áreas de administración, en algún momento de enseñanza, de predicación, etcétera, ¿no? Entonces, Las cual también él consultó con su apóstol sí. de la red a la que él estaba perteneciendo, de la Iglesia del Señor, y consultó con su apóstol y aprobó. Y aprobó y oraron por nosotros. Y oraron por nosotros y nos ungieron como pastores, ungieron en pero ese nosotros momento éramos como copastores de la como iglesia. Claro. copastores. Ya Sí. como que se empezaba a delinear un poco sí. el camino por el cual Dios los estaba proyecto, llevando. sí. El proyecto. Exactamente, que pues fueron cosas que se tuvieron que Dios tuvo que ir limando y acomodando, como decíamos, ¿no? O sea, en todos los aspectos. Ujú. Y en su momento tu papá se retira, digamos, del ministerio. Es un tema, y ya es un se tema quedan muy álgido ahí ustedes. que... Sí, que- yo sé que a lo mejor es un tema largo, pero resúmenoslo. Sí, mi papá en realidad no se retiró en ese tiempo. Estuvimos con él trabajando adjunto como casi 2 años, ¿sí? Como un año más o Año y menos. medio, 2 años más o menos. Surgió una situación familiar en la cual pues vivimos ciertos procesos, ¿no? Yo tenía, porque mi hermana ya partió con el Señor, una hermana, Maritza, se llamaba Maritza. Ella falleció a la edad de 39 años. Entonces, mi hermana vivió una etapa difícil de enfermedad. Ella, un año antes de que falleciera, le detectaron diabetes. No se trató, no se cuidó, la operan y en el momento de su operación, pues como había una enfermedad mal cuidada que era la diabetes, se genera una sepsis de la cual pues infectó todos los órganos. Su sufrimiento de ella fue muy difícil. De hecho, ella el 22 de abril cumple 4 años de fallecida. Ya en unos Ujú. días. En unos días más. Cumple 4 años. Su sufrimiento fue muy difícil. Fue alrededor de 1 mes y medio que estuvo hospitalizada. Sufrió muchísimo, la entubaban, la desentubaban. Entró como 7, 8 veces al quirófano para hacerle lavados. Como Porque más, ¿no? Más, Como porque 12, ya 13. de hecho las últimas... ¿En un mes y medio? En un mes y ¿Todo medio, eso? sí. Guau. En un mes y medio ella entró muchas veces al quirófano. De hecho, las primeras veces que entraba al quirófano la cosían y la descosían. Guau, Ya la qué cuarta vez, fuerte. quinta vez, ya decidieron ponerle una malla para ya no estar cosiendo, porque la sepsis fue tan grande Qué que dañó fuerte. todos los órganos, dañó riñones, hígado, se llevó el colon, el intestino, o sea, Ah. fue una situación muy difícil. Muy dura para toda la familia. Para toda la familia, para mi papá fue 1 mes y medio que nosotros aquí en Querétaro pues no tenemos Más familia familiares, sí. directa, cercana, ¿no? Tenemos la familia que es la iglesia, definitivamente, y que nos apoyó muchísimo. Había vecinos de mi papá que iban, ayudaban con cuidar a mi hermana. Habían hermanos que nos llevaban de comer al hospital,
porque pues ahí se vivía, ahí se estaba, ¿no? Yo estaba trabajando, yo trabajaba mi horario es de 9 a 6, yo salía de trabajar a las 3, me iba corriendo al ISSSTE a cuidar un rato a mi hermana mientras mi papá se iba a bañar, a cambiar, a descansar un rato. Yo abandoné, se puede decir, en ese lapso de tiempo a mis hijos, porque pues teníamos que apoyarnos como familia, ¿no? Entonces fue una situación muy difícil la de mi hermana, mes y medio se batalló mucho. Para mi papá también fue una situación muy complicada porque él, antes de que mi hermana pasara todo este proceso, él había ido a Campeche a ver a su mamá porque le habían dicho que ella estaba totalmente infectada de cáncer. Y mi abuela fallece el 10 de abril de ese mismo mes. Falleció mi abuela, mismo año. Falleció mi abuelita, que es la mamá de mi papá, y mi papá no pudo ir. Acababa casi por de lo venir que estaba pasando con tu porque hermana. mi hermana estaba hospitalizada y con todos sus temas. Y a los 12 días muere su hija. A los 12 días fallece mi hermana. Sí. Entonces, para mí pues fue una etapa difícil para nosotros como familia después de todo lo que pasamos. Ahora es un aspecto familiar en el cual pues mi papá pues tuvo que alejarse un poquito de la iglesia y empezamos nosotros a fungir más en ayudarlo en la iglesia. Tenemos más presencia ahí. Más presencia, más en las enseñanzas, más en esto, más aquello, porque él tenía que estar en los reportes médicos, en tomar decisiones que había que agarrar y pues había que meter quirófano, había que ir a comprar esto, había que comprar. Entonces él tenía que estar muy pendiente de la situación, ¿no? Entonces empezamos a hacer un poquito más de presencia nosotros, pero fallece mi hermana el día 22 de abril y a los 10 meses mi mamá vivió un proceso de duelo. Mi mamá vivió un proceso de duelo, no fue fácil para ella. Pero no es fácil nunca, yo para creo que una para mamá, una mamá, yo creo un hijo, ¿verdad? Que un hijo, uno es de los dolores más fuertes. Sí, entonces la tierra. Mi mamá no logró superar ciertas cosas, ¿no? Y al momento de no poderlas superar, pues ella tenía la enfermedad, es una enfermedad lamentablemente que viene de generación en generación, o sea, son muchas cosas, ¿no? También. La diabetes, mi mamá ya tenía más de 30 años con esta enfermedad y pues ya había un daño, pues, permanente ya. Entonces, importante. Con esta situación que vivió, su cuerpo empezó a colapsar y ella debe ir a revisiones una vez al año o cada 6 meses, empezó a ir una vez al mes, luego cada 15 días, luego cada 8 días y hasta que pues le da un preinfarto, entra al hospital, logró salir, sale del hospital, llega a casa. Ese día yo no la pude ir a ver, al otro día le llevé a los niños. Un jueves le llevo a los niños, los ve, los abraza, los besa. Y el viernes, estando en la oración, mi papá me habla y me dice, hija, ¿dónde estás? Y yo, tan mal estaba mi papá que no se acordaba que era viernes de oración. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo, ¿en la iglesia? En la iglesia. O sea, pero tu papá ya estaba como bastante separado. Ya estaba totalmente separado porque después de que mi hermana fallece, mi papá empezó un proceso con mi mamá. Con tu mamá, claro. Entonces, ya estaba separado y entonces... Pero cabe decir que él, un poquito antes, ¿no? De lo que pasara lo de tu mamá, nos dice, ¿sabes qué? Hazte cargo de la iglesia, precisamente un enero del 2018, si no mal recuerdo. Porque yo necesito ver a mi esposa por todo lo que está pasando. Dice, hazte cargo de la iglesia. Entonces en ese momento nosotros nos hacemos cargo de todas las decisiones y él me dice, pues las decisiones que tengas que tomar, tómalas, voy a ver a tu suegra y me voy a dedicar tiempo. Dice, ya veremos después lo demás. Y pues lamentablemente salió mi mamá ese viernes, me dice mi papá, ven porque algo está pasando. Llego corriendo y mi mamá en un rincón en el jardín me dice, ya no, hija, déjeme por favor. Fue difícil, ¿verdad? Pero yo le dije, mamá, es que no puedo dejarte sufrir. Si es del Señor, Él sabe, le digo, pero tenemos que llevarte al hospital.
pero ellos llamaron a un doctor que viniera a casa, llegó el doctor a casa y dijo, necesario que se lleven a la señora, está entrando en otro, Está a punto de darle un infarto. Inmediatamente entramos, se cambió de ropa, mi esposo agarró la camioneta, aventamos a mi mamá en la parte de atrás y a darle, porque mi papá con sus nervios pues no lo dejamos manejar, ¿no? Y a darle, y llegamos al hospital. Cuando mi mamá llega al hospital, entra en área de shock y ya no la volvimos a ver. Yo ya no pude hablar con ella, ya no pude decirle nada, ¿no? Ya. En conciencia, ¿no? Inconsciencia total y todo, y mi papá sí entró y desde un cristal nada más le decía que ahí estaba, pero ella ya no. Ya la entubaron, eso fue un viernes, un sábado. Todo el sábado. Y el domingo, el día de su cumpleaños, un 25 de febrero, ella partió con el Señor. El mero día de su cumpleaños. Sí. Qué increíble. Sí, y 10 meses de que mi hermana Es lo que te decía, fallece. 10 meses después de que tu 10 hermana meses, fallece, exactamente. fallece tu mamá. Sí, mi mamá fallece un 22 de abril. Tu Mi hermana. hermana fallece un 22 de abril, mi mamá fallece un 25 de febrero y 10 meses después mi papá se vuelve a casar. Bueno, esa es otra historia. Otra historia. Y miren la cara de Su. Estoy feliz, gracias a Dios. Esa es otra historia. Y ese sí es a los 10 meses Que- exactitos, que- un 25 de diciembre. Que la dejaremos para una Para segunda una segunda de sesión. escucharla. Sí, Ya ves. Pero todo eso causan muchos desajustes, ¿no? En la familia, en ustedes en ti como una hija, en ustedes como pastores, inclusive en la iglesia, supongo, Sí. repercutió también. La iglesia sufrió también un tiempo de duelo, o sea, la gente que estaba en ese momento ahí también lloró porque era la esposa del pastor, la pastora también de la iglesia, entonces ella en algún momento, pues la gente la reconocía, la quería, era muy querida y la gente pasó un duelo también ahí, la gente también sufrió. Sin embargo, pues a pesar de todas esas cosas, pues tuvimos que nos tuvimos que reinventar de todo eso y el tema Sacar el barco a flote, ¿no, Sí, Javi? Sí, así es, y no desanimarnos, porque quiero decirles, a lo mejor ahorita lo contamos muy rápido, ¿no? Y en muy poco tiempo, pero fueron meses y meses y fue todo un tema. Ver, por ejemplo, mi suegra era muy de festejarle los cumpleaños a mis hijos. Entonces, el primer año que mi suegra, o más bien, ella fallece en febrero, mis hijos cumplen todos los 3 en agosto. Entonces, en ese lapso, pues nos sentíamos muy mal porque siempre ya tu mamá o mi cuñada estaba diciéndole, ¿qué le vamos a hacer a los niños? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y ahora ni una ni la Y otra. ahora ni una ni la otra. Entonces, Y también pierden al abuelo de alguna manera. Es Sí. por eso que cuando mi papá nos da la iglesia, que fue un enero, ya no las dejó. En febrero fallece mi mamá, como que, o sea, yo siento que Dios ya tenía los ya tiempos. después lo supimos por qué, porque Ajá. luego Porque entregamos el cuerpo a mi mamá, se enterró todo, se entregaron todo y a los 2 días mi papá viaja a Campeche para ver a sus hermanos por el tiempo Sí. de lo de su mamá, ¿no? Porque pues, Claro. fueron 10 meses Sí, que es no cierto. pudo ir. Sí, por cierto, lo o sea, de él mi tuvo mamá. 3 pérdidas. Exactamente. Tan Sí, seguidas, tan Y seguidas. consecutivas, entonces, sí. ¿ya no regresó? ¡Wow! O sea, fue por teléfono, ahí les dejo la iglesia. No, Casi. fue en enero. En enero fue Pero antes, pero en él- enero. O sea, hace la transición, digamos, En les enero. entrega la estafeta, Sí. se va. Y no regresa Ya porque no él dice que iba a regresa. regresar, Él dijo que iba a regresar, pero ya no regresó. O sea, digo, para la cuestión familiar de estarlo viendo, porque ya de todos modos la iglesia, ya nosotros estábamos con ella, entonces... ¿Y los recibe bien la iglesia? Wow. Su silencio. Silencio Su incómodo. silencio. Una parte de la iglesia, pero miren, no sé, ¿cómo podremos decirlo esto? Su silencio. Es que pues es normal. Sí. Uno Sí, se claro, acostumbra a un claro. pastor. Hay una es identidad, normal. hay una y pues de identidad. repente hay hermanos que tienen 70 años y están acostumbrados al pastor que predica, que habla y de repente Y se ya, sube Javi, un muchacho con pantalón de mezclilla. con pantalón de y Con pantalón de mezclilla, mezclilla. tenis, camisa cuadrada y les habla, póngase de pie,
vamos a respirar, y el pastor les cuenta algo y se ríen, y él muy serio, pues es normal, ¿no? Sí, claro, es entendible. Yo creo que es entendible, ¿no? Entonces, yo creo que Dios hizo muchas cosas. Muchas personas permanecieron, algunas, pues Dios les mostró que se fueran y nosotros pues orábamos por ellos. Pero sí fue, o sea, seamos desbalance, honestos, sí. sí fue fue una iglesia un pequeña cuando desbalance. recibimos Y nosotros. sí hubo como un bajón, ¿no? Hubo un bajón. En la iglesia. Sí, la iglesia tuvo, pues empezaron a irse algunas personas. Quiero decirles que las recibimos como con 50, 60 miembros en ese momento. Ujú. Y se seguían yendo. Y se seguían yendo. Y bueno, se suscitaron algunas cosas ahí alrededor. Sin embargo, las personas que se quedaron, yo creo que se quedaron convencidas de esta visión de parte de Dios. ¿Sí? Porque a mí el Señor me dijo, fíjense qué palabra el Señor me dijo una vez que yo estaba, Dios tiene una particularidad conmigo que me habla en el momento más tranquilo, que es cuando me estoy bañando. Y estaba bañándome y sí, Por eso se yo pido despeja. todo cuando se está bañando. Oye, mi vida, sí, esto es buena- esa es buena mi técnica. amor, ¿me llevas a tal lado? Sí, mi vida. ¿Me Cuando compras unos zapatos nuevos? Sí, mi amor, sí, quiero sí. una camioneta, sí, mi amor. Ahí Ay, está. alabado sea el Señor. el Señor me habla y me dice, me pone esto en mi mente, me dice, Javier, digo, sí, Señor. Oye, le estaba diciendo sí a Dios y tú pensaste que era Tisu. Ya, ni modo. Eso fue lo que pasó. Le dije, me dice el Señor, voy a hacer venir hijos de esta casa, recíbelos con amor, ¿verdad? Esa fue la palabra. Ay, y sí. después, eso pasó que un tiempo, como en un enero, no recuerdo bien exactamente, como a los 2, 3 meses empezaron a llegar las familias que en algún momento... Los que se habían ido. Sí, que anteriormente en la iglesia, porque la iglesia tiene 30 años, esta iglesia, ¿sí? Entonces, anteriormente habían estado personas en esa y empiezan a regresar gente. Pero Javi, inclusive gente que los había atacado a ustedes. En Gente algún que punto. estuvo En la primera situación. en Aquella problema primera que hubo, En aquella situación, que se puso en contra de ustedes. sí, que empezaron... nos gritamos, que nos dijimos y que Nos yo te dije agarramos. que no nos agarramos, no, porque Me agarraron nada más. nos porque agar- habrá a que él sí decir. lo quisieron Me golpear, quisieron pero decir, no. pero no nos dejan. Bueno, no, yo no hice nada, ¿no? Entonces, Entonces, Y regresan ahora. regresan personas, regresan hermanos. También Dios les habló a ellos, y maravillosamente, porque, miren, Dios pone todas las cosas en su lugar, ¿sí? Y Él es el que hace todo, porque como pastores uno a veces no lo entiende, pero Dios es el que te equipa y el que te da y que te pone un corazón de pastor. Y entonces tuvimos ese primer regreso con esta familia que llegó y oramos por ellos, ¿verdad? Porque Dios les habló de una forma y lo que Dios les dijo a ellos la condición, más no bien sé. lo que ellos le pedían Sí, la a Dios, condicionante, nosotros lo hicimos. nosotros lo hicimos. Ellos le Pero dijeron, sin saber, obviamente. sin saber, No, ellos nosotros llegaron sabíamos. en un viernes de oración y le dijeron a Dios, Señor, si realmente es tu llamado y que quieres que estemos aquí y que regresemos a este lugar, haz que venga el pastor, Javier y Sujei a orar por nosotros. No, el pastor Javier. Javier y Sujei a orar por nosotros, Osuail. Y Y tal yo cual. me acerco y le digo a mi esposo, oye, mi amor, vamos a orar por la hermana. Y me dice él, sí. Y nos acercamos y oramos. Dice que cuando ella sintió y vio, La oración. porque lo hemos platicado, ella está en la iglesia con nosotros Está sirviendo sirviendo al al Señor, ¿sí? Entonces, cuando ella sintió nuestra presencia, dijo, Señor, ¿de verdad me estás dando esta respuesta? Sí. ¿Sí? Y de ahí para acá han empezado a haber han más empezado estabilidad, llegando. estabilidad en Llegan su y iglesia, llegan y llegan. crecimiento. Sí, antes de la pandemia ya éramos alrededor de 150 personas, de 60 a 150. Con lo de la pandemia se detuvo muchas cosas, pero el Señor seguía trabajando y ahorita pues aún siguen viniendo personas nuevas entre comillas, porque son gente que en algún momento también estuvo en la iglesia Se en otro fue momento. y regresan. Esta iglesia ha tenido como varias generaciones. Claro. Entonces, de diferentes generaciones han estado viniendo, pero ¿sabe cuál es la característica de todo esto? Que siempre vienen con un corazón dispuesto para servirle a Dios. Así es. En todo este proceso, ¿en algún momento ustedes cuestionan a Dios? Pasaron la muerte de tu hermana, la muerte de tu papá,
de mi Perdóname, mamá. de tu mamá, el retiro el de tu alejamiento papá, el de- alejamiento, esta crisis con la gente de la iglesia que se van, que no los reciben como pastores. ¿En algún momento hubo desánimo, hubo un cuestionar a Dios? Mira, ¿Qué no- fue, cómo fue que se mantiene en todo este Te voy a decir tiempo? una cosa, sí nos dolió muchísimo, pero decidimos creerle a Dios, vamos a mantenernos, yo le dije a ella, vamos a mantenernos, ¿verdad? Quedamos de acuerdo, vamos a mantenernos, vamos a seguir. Y siempre nuestro apóstol, nuestro pastor aconsejándonos, diciendo, hijo, las cosas van a ser así, pero nos dijo una palabra que ahorita me acordé. Dios los va a sorprender y vaya sorpresa que Y nos ha es lo dado. que está pasando. Y Dios nos ha dado una sorpresa y no. En el caminar de mi vida yo viví muchas circunstancias difíciles y algo que yo aprendí desde muy pequeña cuando yo empecé a servir al Señor fue esto: darle gracias a Dios en todo, todo. ¿Dirías tú, Su, que esa es una de las claves Todo. que te mantuvo todo este tiempo? Esto ha sido una de ¿La las gratitud? claves, esto ha sido una de las claves que yo he entendido y que he procesado y que he aprendido. Tuve una parálisis muy fuerte Ajá. a una edad de 16 años y yo le di gracias a Dios. Tuve unas situaciones complicadas, aún como parte del Ministerio de Alabanzas, como situaciones, y he dado gracias a Dios. En la iglesia, las situaciones que hemos vivido, hemos dado gracias a Dios. La muerte de mi madre, yo le he dado gracias a Dios. La muerte de mi hermana, le he dado gracias a Dios. Aún el hecho de que mi papá sale de este lugar de Querétaro y se regresa a Campeche a vivir, se casa en Campeche y ya no hay esa relación, también le di gracias a Dios. Aún con mi hijo Mateo, tengo un niño de 5 años, todo lo que yo pasé, aún a la edad de 23 años que me detectan diabetes, o sea, tengo, se puede decir, les voy a decir, pero no vayan a decir No ustedes. saquen cuentas. O sea, que quede entre nada más, nosotros, que no saquen qué edad cuentas. tengo, ¿no? A la edad de 23 años me detectan la diabetes, entonces, hipertensión y pues soy esbelta. Y se voltea a ver así. Soy esbelta. Entonces, cuando nace mi hija tiene 20 años, entonces pues tengo... Saquen cuentas, Saquen cuentas. Que nació cuando te detectan diabetes. Diabetes, se me desarrolla Ajá. en el embarazo. En el embarazo. Ajá, es que subí poquito, Sí. 32 kilos. Nada más. No fue casi nada. nada, casi No. nada. Una persona extra. Lo disfrutaste el embarazo. Comí todo lo que tenía que comer. Una vez echó 2 kilos de mango, 2 kilos de mango. Yo solita. Entonces... Desarrollas diabetes. Desarrolla. Y yo aprendí a dar gracias a Dios. Me vi muy mala, quedé un palito. O sea, muy mala, muy fea me veía. Ahorita estoy hermosa. Entonces estoy Amén. purush. Purush en maya significa gordita, hermosa. Anda. Yo soy tu purushita. Purush. Yo soy su purushita. Purushita. Entonces, llega un momento en que aprendí a dar gracias a Dios. Y yo me di cuenta a la edad desde muy pequeña que cuando tú das gracias a Dios, Dios empieza a obrar. Porque ahí es cuando entendemos que hay que menguar, Claro. que hay que decrecer para que Dios sea el que haga la obra. No es fácil. No es fácil caminar los desiertos. Yo he dado enseñanzas y hablaba El del enebro. enebro, de la palmera y del higo. En el enebro te sientas a lamber tus heridas, porque es una sombra tan grande en el desierto que sientes rico estar ahí. Pero hay que caminar a la Claro, palmera. hay que avanzar. Pero hay que avanzar a la higuera. Y eso es únicamente dando gracias en todo momento. Y ahora sí, como lo dice la palabra Sí, de Dios, en todo. En todo. Y yo creo que esa es otra de las claves, ¿no? Ustedes mencionaron varias veces que en todo este proceso nunca se sentaron a lamentar lo que estaban sucediendo. Siempre fue de vamos a avanzar, vamos a seguir, vamos a buscar la restauración. Nunca fue de sentarse a llorar y esperar que todos vinieran a consolarlos, sino seguir. Creo que también esa fue una clave importante, ¿no? Es parte de una madurez también que tenemos que ver como hijos de Dios, que es muy importante. Yo siempre les he dicho y he enseñado esto, ¿no? Donde tú estés, donde tú te encuentres, es muy importante que 3 cosas sucedan contigo. 3 cosas. ¿Cuáles eran, Javi? A ver, Javi, ¿no trajiste? Esa enseñanza yo no estuve. No fui ese día. No fui ese día. No,
Es que a veces decimos, no voy a esta iglesia porque ahí no sé qué, no voy, sino que crezcas, que madures. Y que des fruto. Que des fruto. Sí, fuiste, fuiste. Sí, fui. Llegaste al final. Llegué al final, a la mente nomás llegué. Son 3 cosas importantes que como iglesia tenemos que vivir. Muy buenas. Crecer, madurar y dar fruto. Sí, no esperar que me den, sino dar. Porque también. si tú no creces, ni maduras, ni des fruto, donde tú vayas, el problema eres tú. Claro. Y Así de fácil. yo creo que lo interesante es, justamente yo apenas el domingo en San Francisco se los compartía, cómo en medio de las tormentas es justo el proceso de crecimiento, de madurez, de fortaleza, donde nuestra fe se desarrolla, donde puedes mirar a un Dios sobrenatural, donde ya no tienes fuerzas, donde ya no tienes capacidad, donde ya no puedes resolver por ti mismo, y es ahí donde puedes mirar realmente quién es Dios, también quién soy yo, ¿verdad? En esa debilidad, pero finalmente es en esos procesos en los cuales atravesamos en la vida, ¿no? Por cualquier circunstancia, ¿no? Por cualquier situación, a veces nosotros mismos las propiciamos, a veces son cosas externas, a veces cuestiones meramente de Dios que nos lleva a un proceso, por lo que tú quieras, ¿no? La tormenta que venga por la situación que tú quieras, pero finalmente creo que en cada una de ellas, en cada uno de esos procesos, como tú dices, crecemos, maduramos y fructificamos, y eso creo que es lo que, de hecho la palabra lo dice. ¿Por qué pasamos? Nos alegramos cuando pasamos por distintas pruebas y situaciones difíciles, porque esas situaciones nos van a fortalecer y van a hacer que seamos cada vez más resistentes. Y entonces una prueba ciertamente a lo mejor nos golpea, nos lastima, nos hiere, pero de ahí Dios fortalece, Dios levanta, conocemos más a Dios, aumenta nuestra fe y nos fortalece, nos hace más resistentes para la siguiente prueba. Y yo creo que en el caso de ustedes ha sido un proceso, digo, a lo mejor humanamente a nadie nos gusta pasar por situaciones tan difíciles, humanamente no lo concebimos de esa manera, pero creo que Dios nos ha llevado en diferentes situaciones en las cuales cada una de ellas, lejos de tumbarlos, lejos de tirarlos, lejos de apachurrarlos, los ha fortalecido de tal manera que ahora son más resistentes para ahora sí que para lo que seguía, ¿no? Para cada una de las situaciones que han vivido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sabemos, entendemos, somos pastores y para estar en esta posición uno tiene que estar hecho como que de otro material, ¿no? Entonces, sí, es la verdad. Entonces, la verdad es que Dios nos va preparando, va acondicionando el corazón. Nos va haciendo de acuerdo conforme al corazón de Dios. No es un tema fácil. Miren, Javier que ustedes ven y que yo recibí, no hubiese sido igual si esta condición yo la estuviera viviendo hace 4 o 5 años, porque Dios no nos había preparado para tal. Entonces, cuando viene esta situación, uno entiende qué es lo que viene. Seguramente el Señor nos está preparando y nos está poniendo una visión en la cual nosotros tenemos que siempre estar viendo. Y creo que eso que estás diciendo, Javi, aplica tanto a los que estamos en algún ministerio como a cualquier hijo de Dios, ¿no? Todos los que somos hijos de Dios deberíamos ser cristianos todoterreno, ¿no? Y ver cada prueba como ese proceso en el que ahorita Dios me está pasando por esta crisis o por este conflicto para hacerme más fuerte, para subir un escalón más y subir un escalón más, y como decíamos al principio, pues llegar a la estatura del varón perfecto, que es el problema, ¿no? Que estamos, dijiste tú al principio, en esa zona de confort, en esa comodidad, de tal manera que no crecemos, nos acomodamos, nos quedamos ahí, pero siempre Dios tiene sus planes, siempre y cuando también uno disponga el corazón, ¿no? Para que el propósito se cumpla. Así es. Sí. Bueno, desde que conocimos a Javi y a Su y bueno, hemos sido parte de algunas de estas situaciones que ellos han enfrentado, testigos. Sí. De verdad que cuando platicábamos Maggie, el pastor Enrique, nosotros acerca de invitarlos, de que estén con nosotros esta noche y nos pudieran contar un poco de lo que han vivido, sé que
cada quien experimenta sus propias tormentas, ¿no? Y bueno, ustedes han vivido diferentes circunstancias, la gente que a lo mejor puede estarnos viendo de la misma manera, pueden ser diferentes circunstancias, pero lo que queremos rescatar esta noche es finalmente cómo cuando estamos agarrados de Dios, cuando Dios es nuestra fortaleza, cuando no enfrentamos situaciones difíciles solos, sino que Dios está con nosotros, Él va tornando todo para un propósito. Finalmente Él tiene un propósito para nuestras vidas. A lo mejor Dios estaba preparando a Javier y a Su para algo en específico, a lo mejor a ti Dios te está preparando para algo también en específico, y con base a eso va a ser también las diferentes circunstancias por las cuales puedas estar viviendo. Pero creo que finalmente algo que nos ha impactado mucho de ustedes y hoy se los queremos decir es ese amor por Dios, esa persistencia, esa fidelidad, esa permanencia con Dios a pesar de cualquier situación por la cual han enfrentado, ¿no? Yo creo que más de uno de los que escuchamos esto, bueno, a lo mejor con la primera ya hubiéramos tirado la toalla, ¿no? Y en sus vidas ha sido una situación tras otra, tras otra. ¿Por qué no lo sabemos? Dios tiene el control de todas las cosas, pero si algo impacta nuestras vidas a través de ustedes es ese amor, esa fidelidad, ese compromiso con Dios que sobrepasa. Han logrado sobrepasar todas las cuestiones naturales, terrenales, humanas, y que nada de eso influya en su caminar con Dios. Y eso hoy queremos, y en su ministerio, y hoy queremos honrar y resaltarlo en esto, en sus vidas, porque nos enseña cómo a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación, cuando permanecemos, yo apenas les digo, el domingo les compartía esto, las tormentas no duran la eternidad, las tormentas son de unos minutitos, las tormentas son de unas horas, no estamos metidos en una tormenta todo el tiempo, pero sí, cuando pasamos por las tormentas aprendemos mucho y desarrollamos mucho. Entonces creo que el resultado es lo que Dios está buscando que cada uno de nosotros vivamos, porque como decía Maggie, al final del camino, hoy en día, bueno, la situación es totalmente distinta, la iglesia Dios le está levantando de una forma increíble, ha restituido muchas cosas, está llegando gente, está conociendo gente nueva, es decir, están viviendo una etapa diferente, una etapa nueva, una etapa llena de bendición, pero finalmente no es más que el fruto de la permanencia, de la fidelidad, de la constancia. Porque muy seguramente si en algún momento de la vida o de todas estas circunstancias ustedes abandonan el barco, bueno, ya a partir de ahí se acaba el plan, se acaba el proyecto, y hoy no sabríamos qué podrían estar viviendo, ¿no? Pero el permanecer, el resistir hasta el final, dice la palabra, hasta el final, la carrera, llegar hasta el final. Finalmente Dios tiene una bendición por todo lo que en algún momento vivimos. Y algo que yo percibo también es que ese corazón que tienen ustedes, esa fidelidad y esa lealtad, ustedes la están ahora duplicando y sembrando en la gente de la iglesia, porque yo veo, nos ha tocado ver a la gente, a las ovejas que ustedes pastorean, es gente fiel, es gente leal, es gente todoterreno. Tú los citas a pintar y llegan, los citas a hacer montaje de mesas y llegan. Hace poco nos invitaron a compartir con su grupo de alabanza y nosotros les decíamos, oye, ¿y a qué hora vamos a terminar? ¿Y qué van a comer los muchachos? Que se aguanten, decía Javi. Aquí vamos a estar. Y Javi les decía, tenemos hora de inicio, pero no tenemos hora de terminar esto, ¿eh? Y toda la gente fiel, constante, con un buen corazón, con una buena actitud. Entonces es increíble porque la gente está respondiendo y está aprendiendo ese ejemplo que ustedes les están dando de perseverancia, de lealtad, de constancia, de fidelidad. Y eso es fantástico, ¿verdad? Gracias al Señor, la verdad, gracias al Señor, y Él es el que está haciendo las cosas, y hemos enseñado a la iglesia a trabajar.
somos pastores que trabajamos, nos Sí, gusta mucho sí. el trabajar, porque hemos dicho emprender y todo, y queremos que la gente tenga esa chispita, que se prenda. Sí. Que esté en todo. ¿Por qué? Porque creo que Dios obra, y obra Así para es. bien. Así es. Pues bueno, Terminamos. con esta charla, con estos invitados, amigos nuestros que amamos mucho, queremos arrancar una serie también que bueno, ustedes saben que por algunas semanas queremos ahondar, compartir acerca de la permanencia, acerca de la fidelidad a Dios, porque finalmente ahí vamos a poder descubrir mucha bendición, el respaldo de Dios, el gozo del Señor. Es decir, Dios va a llegar, va a traer a nuestras vidas esa bendición, pero finalmente es necesario ser fieles, permanecer, esperar, y al final del camino Dios siempre trae respuesta a nuestras vidas. Y que al final de cuentas la época que estamos viviendo como iglesia, la fidelidad es crucial, la perseverancia es vital. Así es. Pues bueno. Les agradecemos mucho, Javi. Yo les dije, familia, amigos, yo les dije que iba a ser una noche buena y deliciosa. Así es. Dice Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De verdad fue armonioso escucharlos, fue delicioso compartir con ustedes, que abrieran su corazón, porque yo sé que son cuestiones fuertes, difíciles, inclusive familiares, que a veces uno no quiere exponer, ¿verdad? Pero gracias por abrir su corazón y poder compartirlo con nosotros. Yo estoy segura que toda la gente que escuche esta charla va a salir bendecida y la va a disfrutar también. Y yo espero que no sea la última vez que puedan estar con nosotros. Es un honor poder estar con ustedes y poder bendecir ustedes nuestra vida, porque nos bendicen a nosotros, de verdad. Muchísimo, no saben cuánto nos han bendecido, y es un honor poder estar aquí en su casa, poder compartir este momento. Iglesia, recuerden, 3 cosas tenemos que aprender: crecer, madurar y dar fruto. Si no tenemos esas 3 cosas, donde tú vayas, donde tú te pongas, donde tú estés, no va a pasar nada. Javi, ¿algún comentario? Sí, ya lo ha dicho la pastora, todos prácticamente. Me lo ganó. Prácticamente yo quiero agradecerles a ustedes. Desde que los conocimos han sido de gran apoyo desde ese tiempo, desde hace unos años, desde las cortinitas. Sí. ¿Sí? Entonces quiero agradecerles por pues, apoyarnos, por creer en este ministerio, porque ese también es otro tema, que no creen a veces en los ministerios. Gracias, Maggie, gracias, mi David, gracias, Pastor Enrique, gracias por poder compartir este momento, gracias por tener la oportunidad de poder compartirlo y que nos hayan escuchado, ¿sí? Y que no se repita, que se repita. Que se repita. Que se repita. Porque falta mucho eso. Falta mucho. Esa nomás es un pedacito de... Sí, nada más fue el preámbulo ahorita. Preámbulo, sí. Falta más. Pues muchas gracias otra vez, Javi, otra vez gracias. Dios bendiga su vida, su matrimonio, su ministerio, a sus hijos, y que los puedan ver también como esas flechas en la aljaba que dan en el blanco. Que Dios levante también el ministerio de sus hijos, que también ahorita ya están empezando a involucrarse. Ahí su hijo Marcos en la alabanza, sirviendo a Dios con un corazón tan dulce que nos cautiva cada vez que lo vemos, ¿verdad? Y a Abby y a Mateo, que Dios los levante también y levante y bendiga su ministerio, a la iglesia Generación de Honra, que siga siendo una iglesia que honre, que glorifique a Dios, que dé fruto, y que sea una iglesia como la iglesia de Antioquía, que sea un ejemplo para otras iglesias, y que de ahí salgan muchas otras personas para bendecir y para extender el reino de Dios. Y gracias por darnos el honor de ser sus amigos. Como lo dije al principio, no solamente somos compañeros de batalla, sino que somos amigos entrañables, y una vez más les reiteramos, Transformación y Vida es su casa. Gracias. Y nuestro corazón es su casa también. Muchas gracias. Igualmente Generación de Honra es su casa, y ya saben que siempre ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones y en nuestros pensamientos también. Gracias. Familia, amigos, Transformación y Vida, gracias por este tiempo que nos regalaste esta noche. Solo recordarte nuestra transmisión el día de mañana con oración y adoración.
el sábado con nuestra última clase de mujeres a las 9 de la mañana y el domingo en las iglesias distintas de Tequisquiapan, San Juan del Río y San Francisco en los diferentes horarios. Anímate, ponte tu cubrebocas y vente. La iglesia es un lugar seguro, te lo puedo firmar. Amén. Y te lo firmo y te lo cumplo. Así que A propósito de, ¿no? a propósito de ahorita que empezamos con Sí, el con este tinte tema. de te lo firmo y te lo cumplo. Así que vente y disfrutemos juntos de la presencia de Dios y adorémoslo juntos. Iglesia, ya sabes que te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Y también si alguien de Generación de Honra nos está viendo, también le mandamos un abrazo y un beso. Iglesia Generación de Honra, te amamos también. Dios los bendiga.